Ahí estoy grabando y ahí comparto nuevamente. Digamos que bien. Perfecto, a ver. Ahí está. Muy bien. Perfecto. Bien. Así se hizo el suspenso. ¿Cuál era esta idea fundamental a partir del cual la ciencia política en esos momentos piensa en la organización de lo social? Obviamente la idea fundamental es la idea del contrato social. Bien, del contrato social. A ver, simplemente para explicar rápidamente estos dibujos, ahora vamos a desarrollar la idea de contrato social que van a encontrar de formas diferentes, ¿no? Pero todos estos autores atravesados por esta idea de contrato social lo van a encontrar en Hobbes, en Locke, en Montesquieu, en Rousseau. En todos estos autores van a encontrar estas ideas, obviamente, desde diferentes enfoques, pero sí está muy presente como referencia conceptual y teórica para pensar cómo organizar lo social, cómo organizar la sociedad capitalista que se desarrolla por ese entonces. Entonces, a ver, por acá ustedes tienen, le puse para graficar esta idea de contrato social y cómo va a estar vinculada con la figura del Estado. Esta imagen que ustedes tienen acá es la imagen que utiliza Hobbes en su libro, en su obra más conocida, que es el Leviatán. Esta figura, mitad hombre y mitad monstruo, donde en una de las manos tiene una espada y en otra de las manos tiene un báculo eclesiástico, viene a representar al Estado, ¿bien? Al Estado como el garante del orden frente a el carácter bélico o de guerra que tiene, según Hobbes, como propio la naturaleza del hombre. Según Hobbes, por naturaleza, el hombre establece relaciones bélicas, de violencia, de confrontación, por naturaleza. Por ende, lo que predomina, según Hobbes, son las pasiones cuyo contenido fundamental es el miedo a que otro hombre ejerza violencia sobre mí. Bien, eso es lo que caracteriza a la sociedad de la naturaleza humana, ¿no? El miedo permanente como expresión de la pasión del conflicto. Entonces dice, el Estado, los Estados-nación, surgen como aquellos garantes del orden al detentar el uso legítimo de la fuerza. Bien, el uso legítimo de la fuerza y de la violencia. Y de esta manera se garantiza la paz, la justicia y la libertad. Bien, y esta es la representación que Hobbes hace, la representación simbólica que Hobbes utiliza en su libro. Entonces, ahora, y a la derecha ustedes tienen, que ahora ya vamos a ver, una mano que digita, ¿no? Esto viene como a representar la mano invisible del mercado, ¿bien? Que ahora ya vamos a ver qué es, ¿bien? Perfecto. Ahora, habiendo hecho esta aclaración de estas imágenes que acaban de ver, sigamos con la idea de contrato. El contrato social es una idea predominante en las ciencias sociales por ese entonces en los autores que acabo de nombrar, ¿bien? ¿En qué consistía la idea de contrato social? Era un contrato, es decir, para garantizar el orden, dice estos autores, las personas pactan someterse al poder del Estado a fin de evitar el conflicto social. Es decir, a fin de evitar la guerra de todos contra todos, los sujetos que son jurídicamente iguales pactan someterse al poder del Estado. ¿Bien? Hasta se podría decir,
limitan su libertad en pos de garantizar su vida. Es decir, yo limito mi libertad al someterme al poder del Estado, y el Estado lo que me garantiza es minimizar o evitar el conflicto y evitar la posibilidad de que alguien ejerza violencia sobre mí. Bien. Entonces, la idea de contrato social es la idea que desde la ciencia política se va a desarrollar teóricamente para explicar cómo el poder organiza o se organiza una sociedad capitalista. Todos nos sometemos al poder del Estado para regular el conflicto. Al mismo tiempo, otra idea que acompaña la idea de contrato social desde la ciencia política es que lo social y lo político comienzan a pensarse ya no como cuestiones físicas, fijas, o invariantes, sino como cuestiones cambiantes. ¿Qué quiere decir esto? A ver, ¿qué quiere decir esto? Que se empieza a pensar lo político y lo social como cambiante. Se lo comienza a pensar como el resultado de una construcción colectiva. ¿Bien? Y en tercer lugar, como señalaba, si no me equivoco, Miriam, otra idea rupturista que plantea la ciencia política y que acompaña obviamente el desarrollo del capitalismo como modo de producción, es que se comienza a distinguir claramente lo público de lo privado. ¿Bien? Este es el primer antecedente de la ciencia política, ¿no? El primer antecedente teórico, es decir, que antecede a la sociología como ciencia. El segundo antecedente teórico es la ciencia política. ¿Bien? La ciencia política, cuyos representantes o teóricos podemos encontrar a William Petty, a Anne Schmidt o David Ricardo. ¿Ok? ¿Qué plantea la ciencia política? El estudio de las relaciones sociales de producción a partir de la idea predominante de mercado. Entonces, ¿qué tienen que rescatar ustedes por ahora? La idea predominante en la ciencia política para pensar lo social es la idea de contrato social. La economía política va a pensar las relaciones sociales de producción a partir de la idea de contrato. Entonces, recuerden por favor estas dos ideas claves. Entonces, ambas ciencias, nos dice Portantero, acompañaron desde sus inicios el desarrollo de la sociedad capitalista. Dice, es más, y acá viene el punto clave, las ideas de contrato y de mercado hicieron posible la generalización de las relaciones sociales capitalistas. Punto clave. Repito, dice, tanto la idea de contrato social que se esgrime desde la ciencia política como la idea de contrato hicieron posible que se generalicen, que se expandan las relaciones sociales capitalistas. ¿Por qué dice esto el autor? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué han podido rescatar del texto? ¿Por qué estas dos ideas permiten que las relaciones sociales capitalistas se expandan? A ver, Porque sí, ambas te escucho por favor. hacen, Milena. porque ambas hacen alusión a la desigualdad de clases. Ahí va por ahí, perfecto. ¿Podrías, si es posible, por supuesto, Milena, podrías desarrollar por qué ambas ideas pueden de alguna manera servir o expresar la desigualdad de clases propia de la sociedad capitalista? ¿Podrías explicarlo con tus palabras? Porque implica Fuertes. que, Milena, fuerte porque te escuchamos, yo te escucho muy bajo, entiendo que los compañeros también. Fuerte, por favor. porque implica que una dependa de la otra y sí se sirva de la otra. Entonces hay diferencias en cuanto a ganancias y beneficios sociales. Está bien, Miriam. Lo que yo sumaría, si me permitís, a tu análisis, es un poquito más, es ser un poquito más específico. Por ejemplo, obviamente intervenga el que quiere intervenir. La idea de contrato, pensemos juntos, la idea de contrato, ¿cómo se materializa en la sociedad capitalista?
Es decir, en la sociedad capitalista que vivimos hoy, ¿no? Hoy en día, que se desarrolla desde ese momento, ¿no? Desde el 1500 y demás, pero es la misma sociedad con diferentes características, pero la lógica es la misma. El contrato se da entre, a grandes rasgos, podríamos decir, dos partes. Llamémosle burguesía, proletariado, llamémosle empleado, empleador o empresario, empleado, lo mismo, ¿bien? El contrato se da entre estas partes, perfecto. El contrato de la fuerza de trabajo, es decir, el contrato del trabajador. ¿Por qué de alguna manera podría justificar o legitimar la desigualdad en la sociedad capitalista? ¿Por qué lo podría justificar o legitimar el contrato? A ver, voy a desarrollarlo y explicarlo. ¿Bien? Dice, ¿por qué la idea de contrato y de mercado hicieron posible que se generalicen las relaciones sociales capitalistas? Por lo siguiente. Primero vamos con la idea de contrato. Tanto la idea de contrato como de mercado, nos dice el autor, justificaron y validaron que en el marco de una sociedad capitalista se explote la fuerza de trabajo. La idea de contrato, por un lado, lo que hace es expresa una relación entre personas jurídicamente iguales que pactan un intercambio. Por ejemplo, yo soy un empleador, necesito contratar fuerza de trabajo. Necesito contratar a una persona para que trabaje X cantidad de horas en mi fábrica. Le pago un salario. Y la otra persona necesita vender su fuerza de trabajo porque necesita vivir. ¿Bien? El contrato lo que viene a hacer es a legalizar Me acuerdo. el acuerdo entre las partes. Legaliza, valida, justifica el acuerdo entre las partes. ¿Ok? Pero miren lo que dice Portantiero, que es muy interesante. Él dice, pero este contrato de la fuerza de trabajo no hace más que legalizar, en realidad, la desigualdad real que existe entre las partes. ¿Y qué es la desigualdad real que existe entre las partes? La diferencia económicas, principalmente sociales y económicas, que existe entre un empresario y un empleado, entre un burgués y un proletariado. Dice, por tanto, en realidad, la figura del contrato de la fuerza de trabajo en la sociedad capitalista lo que hace es legalizar la desigualdad. Viene a decir que no, o sea, que las dos partes no, digamos, ¿cómo le puedo explicar? O sea, que no todos tienen, o sea, no que las dos partes tienen los mismos beneficios, uno tiene más beneficio que otro, vendría a explicar. Claro, eso es lo que dice Portantiero. Pero la figura del contrato presenta a las dos partes como libres e iguales. Una necesita vender su fuerza de trabajo y la otra necesita comprarla para producir. Pero en realidad, dice Portantiero, la figura del contrato no hace más que legalizar, validar dicha desigualdad. Esto permite, obviamente, dice, expandir, generalizar a lo largo de la sociedad las relaciones sociales capitalistas. Las presenta como iguales, solapa, opaca, que son claramente desiguales. ¿Se entiende? Bien. Esta es la idea de contrato. Sí. Esta es la idea de contrato. La idea de mercado. ¿Por qué también hizo posible, según Portantiero, la generalización o expansión de las relaciones sociales capitalistas? ¿Por qué? A ver, piensen en la idea de mercado que todos tenemos más o menos en la cabeza. La idea de mercado de oferta y demanda, ¿no? Uh-huh. Esta idea de mercado, ¿no? Que básica, sin ningún tipo de complejidad. ¿Por qué
la idea de mercado Porque también... generaba, Sí, te escucho. porque generaba una transformación económica justamente. A ver, un poquito más, Miriam. Digamos, que decía que tras la crisis social que se daba en todo esto, digamos, de que uno, digamos, siempre estaba, cuando Portantiero lo manifestaba como que éramos, digamos, iguales, digamos, beneficios, pero en realidad uno siempre salía perdiendo. Entonces esto en el mercado también se veía influido porque generaba una crisis social, por lo cual, digamos, generaba una transformación económica lamentablemente, digamos. Sí. Eh, Miriam, una intervención. sí, Ojo que Portantiero en ningún momento dice que eran iguales. sí, No, no. Se presentan como iguales, pero no lo son. Ojo con eso. sí, Se sí. presentan como iguales las partes, pero no lo son, dice. Dice, en las relaciones sociales capitalistas, Ah, las partes está se bien, presentan como iguales, que se necesitan sí, mutuamente de forma igual, pero no son iguales. Por supuesto pero aclara que no son iguales. que no son iguales. Se presentan Ah, como, está pero bien. no lo son. Te hago esa Ah, aclaración. está bien. Y pensar lo Ah, siguiente, bueno, menos Miriam mal y que todos lo... los compañeros. Sí, Con respecto a la idea de mercado, sí, cuando uno piensa en la idea de mercado y cómo la idea de mercado puede influir en el momento en que se compra la fuerza de trabajo de una persona, ¿no? Que se compra la fuerza de trabajo de una persona. En la sociedad capitalista, dice Portantiero, claramente, la idea de mercado funcionó convirtiendo a la fuerza de trabajo en una mercancía más como cualquier otra. Bien, vuelvo a repetir, la idea de mercado hizo posible en que la fuerza de trabajo sea considerada una mercancía más como cualquier otra, que puede ser vendida, comprada y a la cual se le asigna un precio. Bueno, Bien, esto claramente es ujú. una visión, como ya vamos a ver adelante, es una visión claramente marxista, ya vamos a ver, ¿no? El análisis que está haciendo Portantiero. Él dice, las relaciones sociales capitalistas utilizan la idea de mercado y tratan a la fuerza de trabajo, al trabajo, si ustedes quieren, como una mercancía más. Quitándole al trabajo, de alguna manera, el carácter creador de riqueza que tiene por sí mismo, y tratándola simplemente como una mercancía más que se compra y se vende. Entonces, para ponerlo en palabras y que quede grabado, la fuerza de trabajo, dice Portantiero, son sometidas a las leyes de mercado, de oferta y demanda, y consideradas una mercancía más a la cual se le fija un valor y un precio. Entonces, la idea de mercado y de contrato social, según el autor, que surgieron de la ciencia política y de la economía política, son los antecedentes que hicieron posible la generalización de las relaciones sociales de producción capitalista. ¿Ok? Ahora bien, ahora que ya conocemos los antecedentes teóricos de la sociología, ¿cuál es el origen de la sociología? Se pregunta Portantiero, ¿y por qué se la define como una ciencia de la crisis? Y él dice lo siguiente: al ser producto de la sociología del siglo XIX, su origen está ligado a una situación de crisis. ¿A qué crisis se refiere Portantiero? ¿A qué Se, crisis? re- Sí, se refiere a la crisis de que, eh, bueno, hablábamos de trabajador y empleado, se refiere a que se necesitan personas para trabajar y expandir, tanto como se necesitan personas que creen para expandir, que creasen para expandir, ¿no? está perfecto eso. Ahora, tu nombre es Abraham, ¿no? Abraham. Sí, Abraham, pregunta, lo que decís es correcto. Ahora, si decimos que la sociología es producto o aparece en el siglo XIX, ¿no?
su origen está ligado o está relacionado a una situación de crisis. ¿Qué crisis se estaba viviendo en el siglo XIX y que de alguna manera hace que surja la sociología? ¿Por qué se la define la sociología como una ciencia de la crisis? ¿Por qué? ¿De qué La Principalmente por la sociedad? revolución industrial explotación. puede ser, ¿Perdón? la revolución industrial. Perfecto. Muy bien, Miriam. La crisis que se estaba expresando por ese entonces son las crisis sociales y políticas que traen consigo las transformaciones de la revolución industrial. Bien, la revolución industrial en el siglo XIX ya era una revolución madura, en la cual empezaban a aflorar conflictos sociales tajantes y claros, principalmente los conflictos entre capital y trabajo, es decir, entre burguesía y proletariado, huelgas, reclamos, visibilidad clara de las injusticias sociales. En las imágenes que les puse ahí en este PowerPoint, tenemos pinturas de época que expresan tanto lo que era ser un proletariado por ese entonces, ¿no? Obviamente esto no tiene nada académico, pero era más ser un zombie que una persona, se podría decir. ¿Por qué? O sea, era una persona que vivía con lo justo al día a día, digamos que su alimentación era vino rancio y pan, y al día siguiente tenía que volver a la fábrica porque lo que cobraba le alcanzaba solamente para subsistir ese día. Bien, acá vemos a niños trabajando en las fábricas de formas totalmente insalubres, y acá vemos una representación en pintura de una huelga de trabajadores. A lo que va con esto, la sociología surge en este contexto, en un contexto de crisis, las crisis políticas y sociales que se desprenden de la revolución industrial capitalista, ¿bien? Una revolución industrial capitalista que se expresa principalmente en la generalización de las relaciones de mercado, en el desarrollo de un liberalismo representativo y principalmente se expresa en el conflicto entre capital y trabajo. El capital representado por una... Profe, Sí, una consulta, porque yo acá me dejé, digamos, un ítem para preguntarle. decime, Miriam. En esta parte que estamos hablando, yo me había anotado que le consulte si esto justamente explica el surgimiento de las vertientes del socialismo de Karl Marx con digamos, la tradición de la sociología clásica. Es ahí donde está, digamos, Sí, mira, el... es ¿Eso es lo que une? es interesante tu intervención, Miriam, por lo siguiente. Para Portantiero, que es el autor que estamos trabajando hoy, Karl Marx, que ya vamos a trabajarlo y demás, no forma parte de la sociología No, clásica. No. Por eso el título no. del libro que estamos viendo es La sociología clásica, Durkheim y Weber. Bien, para Portantiero, Marx Sí. no forma parte, ya vamos a ver por qué, pero Marx no forma parte de esta sociología clásica, pero, como señalás vos, son los conflictos entre capital y trabajo propios del siglo XIX, entre burguesía y proletariado, los que van a nutrir la teoría marxista, pero no forman parte de esta sociología clásica. Y ya vamos a ver por qué, ya vas a entender por qué, pero no forma parte de esta sociología clásica. ¿Bien? Bien. Ah, bueno. Sí, sí. Ahora, sigamos. Entonces, esta revolución industrial se expresa principalmente por el conflicto entre capital y trabajo. El capital, representado por esta burguesía en ascenso como clase dominante, y el trabajo, obviamente, representado por el proletariado de las fábricas. Entonces, el nacimiento de la sociología está atravesado, en primer lugar, por intensas luchas de clases. Intensas luchas de clases entre burguesía y proletariado. En segundo lugar, y no menos importante, está también atravesado el nacimiento de la sociología
por una nostalgia respecto al antiguo régimen precapitalista, que se presentaba como un orden supuestamente armónico, ¿no? Ahora, cuando hablamos de el antiguo régimen, ¿de qué modo de producción o sociedad estoy hablando? Anterior a la capitalista. ¿Cuál creen ustedes? ¿Cuál es? El de la esclavitud, que Eh, eran, digamos, Sí. eran muy prestigiados los trabajadores en su época, más o más o menos. menos, más o menos. An- Antes del modo de producción capitalista, ¿cuál viene? Feudalismo. Exactamente, el modo de producción feudal. Cuando hablamos de antiguo régimen o precapitalista, estamos hablando del modo de producción feudal, que ya lo explicaremos y demás, donde la principal relación se daba entre el señor feudal y el siervo, que no es un esclavo, es otra categoría que ya iremos a analizar. Entonces, lo que ahora tenemos que saber es lo siguiente, que la sociología como ciencia nace en este escenario de intensas luchas de clases propias de la sociedad capitalista entre burguesía y proletariado, pero al mismo tiempo una sociedad nostálgica de un pasado feudal que se piensa, que no quiere decir que sea real, como un orden armónico, como aquello que se ha perdido, la nostalgia por el pasado. Entonces dice el autor, en este escenario, tumultuoso por supuesto, la sociología se presentará como aquella ciencia que intenta reconstruir, presten atención a esto, el orden social considerado en riesgo, ¿no? Intenta reconstruir las bases de un orden social considerado en riesgo. Ahora, ¿no? En riesgo por la lucha de clases principalmente, ¿no? Por el conflictos sociales presentes en esta sociedad capitalista. Pero entonces la pregunta obvia que se hace el autor, ¿en riesgo? ¿Por qué en riesgo? ¿Por qué en riesgo se encontraba la sociedad capitalista? Dice el autor. Y la respuesta que da, dice, está en riesgo por las luchas de clases porque cuestionan el orden y las relaciones de poder vigentes. Entonces, lo que hace la sociología es presentarse como aquella ciencia que va a reconstruir desde la ciencia, por supuesto, las bases de un orden que está en riesgo. Y de un orden que está en riesgo y pone en riesgo las relaciones de poder vigentes. ¿Ok? Bien. Entonces, estas son imágenes de época estereotipadas de lo que era la figura de un burgués, que quede claro, ¿no? O de la burguesía, de las prácticas habituales de la burguesía. Bien, quedan 10 minutitos, vamos a aprovechar. Bien. Entonces dice, el nacimiento de la sociología se encuentra íntimamente ligado a los objetivos de estabilidad de la clase dominante, según el autor. Por ese entonces, la burguesía, obviamente. Es por esto que la sociología ofrecerá respuestas conservadoras a la crisis. ¿Bien? ¿Qué quiere decir con respuestas conservadoras? Buscará reconstruir las leyes científicas para entender la evolución social y así comprender los conflictos sociales vigentes y garantizar la estabilidad social. Y por otro lado, dice, dar una respuesta frente a la incapacidad de respuesta que tiene, según la sociología, la filosofía y las doctrinas jurídicas por ese entonces. Entonces, lo que nos está diciendo el autor, y de forma muy interesante, es que la sociología en sus inicios tiene un carácter claramente conservador. Claramente conservador. Cuando uno desde la actualidad piensa a la sociología, lo piensa como una ciencia progresista, crítica, cuestionadora, que cuestiona los poderes y demás. Pero en su nacimiento la sociología era claramente conservadora, porque lo que busca es entender el conflicto social, pero para garantizar el orden existente. Y garantizar el orden existente
es garantizar el equilibrio de poder existente entre las clases. ¿Bien? No cuestiona a la burguesía como clase dominante. ¿Bien? No cuestiona la desigualdad de clases. Simplemente analiza las relaciones o los conflictos sociales para intentar garantizar el orden. Y garantizar el orden es garantizar las relaciones de poder y desigualdad que existen entre las clases, según Portantier. ¿Queda claro? Y Bien, mucho no Sí, cambió. clarísimo. perfecto. Entonces, habiendo hecho esta aclaración, esta contextualización histórica del nacimiento de la sociología, se pregunta posteriormente Portantiero cuáles son los anclajes o referencias teóricas en los que se apoyó la sociología clásica para construir sus leyes. Bien, uno de esos antecedentes teóricos que dieron cuerpo a la sociología clásica fue lo que nombró Miriam, si no me equivoco, que fue el positivismo. ¿Bien? El positivismo es la primera referencia o anclaje teórico de la sociología clásica. Autores como Saint-Simon, Comte, serán las referencias teóricas. ¿Cuál fue la influencia del positivismo en la sociología? ¿Por qué la sociología clásica? ¿Qué quiere decir que la sociología clásica se piensa positivamente? Quiere decir lo siguiente. Después vamos con tu pregunta, Miriam. Quiere decir lo siguiente. Que la sociología se va a pensar a imagen y semejanza de las ciencias naturales. En ese momento, ¿no? Estamos hablando, siglo XIX. Se va a pensar a imagen y semejanza de las ciencias naturales. Y es por esto que va a plantear lo siguiente del positivismo. La sociedad es comparable, este es un argumento claramente positivista, a un organismo. De esta manera, si es un organismo, lo que debemos hacer es un análisis de sus partes, es decir, una morfología social, como también un análisis de su funcionamiento, una fisiología social. Y a partir de dicho análisis, buscar intervenir para corregir las enfermedades que sufre dicho organismo social. Entonces, ¿qué queda claro de esto que acabo de decir? Que la sociología en sus inicios, en su nacimiento como ciencia, va a utilizar términos que ahora nos parecen totalmente desafortunados, totalmente irrelevantes, como ¿cómo vas a comparar a la sociedad con un organismo social? ¿Cómo vas a utilizar términos biologicistas o médicos para pensar lo social? Pero hay una explicación clara. La sociología, para disputar su campo de estudio, por ese entonces, para validarse y legitimarse frente a las otras ciencias, lo que hace es utilizar los términos de aquellas ciencias que ya fueron socialmente legitimadas, como era la biología, la medicina. Entonces utiliza los mismos términos para explicarse, para expresarse. Y dice que la sociedad es un organismo, y dice que los problemas sociales son enfermedades, y dice que hay que buscar curas. ¿Se entiende? Entonces, explicarse en serio. fuerte, Abraham. Fuerte. Para explicar su ciencia. Exacto. Para explicar su... Exacto, para explicar su ciencia y posicionarse como ciencia, utiliza los términos de otras ciencias que ya fueron validadas socialmente. Claro. ¿Se entiende? Por eso, este es el enfoque positivista va a tener un carácter claramente biologicista para pensar lo social, ¿no? Biologicista. Y el segundo elemento claro del enfoque positivista es que plantea lo siguiente, y que va a ser muy fuerte en el nacimiento de la sociología clásica. Plantea lo siguiente, dice, la sociología, cuando estudia lo social, debe subordinar los hechos a aquello que es empíricamente comprobable. ¿Qué querrá decir con esto? Sí. ¿Me puede repetir? Sí, cómo no. Lo que plantea desde el enfoque positivista en la sociología clásica es lo siguiente, que para estudiar lo social
los hechos deben ser empíricamente comprobables. ¿Qué querrá decir con esto? Que explica como que para estudiar realmente lo social tienen que ser hechos coactibles, o sea, tienen que ser hechos visibles. Observables. Ajá. Ajá. Que Claro, que se analizarlo pueda... como la ciencia, digamos, hacerlo con Claro, métodos. claro. O sea, a través del positivismo, la sociología empieza a darse la forma de ciencia. Y la forma de hacerlo es decir, si yo voy a analizar Investigar. algo, un hecho social, que no es fácil de medirlo, pero yo para medirlo, tiene que tener una comprobación empírica. Tiene Con que haber esto, una investigación previa. claro, Como, observable, medible, cuantificable. Bien, y de alguna manera con esto intenta separarse de las abstracciones que plantea la filosofía, que no tiene como requerimiento una comprobación empírica. La filosofía no requiere en sus postulados comprobarse empíricamente, porque no tiene la necesidad de ser llamada ciencia. No tiene esa necesidad. La sociología, como está disputando un campo de estudio, necesita en sus orígenes tener la validez de la comprobación empírica. ¿Ok? Esto es el segundo aporte del positivismo. Es lo que acabo de decir con respecto a la filosofía. ¿Bien? bien. Ahora, plantea el autor. Ahora, en un minuto, chicos, esto es por la primera clase, nos llevó mucho explicar las cuestiones formales. En un minuto se va a cortar. Vamos a conectarnos nuevamente, trabajamos 15 minutos y se termina la clase. ¿Bien? Pero vamos a volver a conectarnos. ¿Ok? Bien. Entonces, el autor plantea lo siguiente. Él dice que la sociología clásica, por la influencia del positivismo, requiera comprobarse empíricamente, ¿no? Muchas veces, esto tiene como problema que se acepte lo dado como natural. Es decir, si lo únicamente verdadero o real es lo que existe, es decir, lo empíricamente comprobable, ¿es posible pensar el cambio social? Si lo único que es cierto y verdadero es lo que se puede observar empíricamente, ¿se puede pensar el cambio de lo que existe desde la sociología? Bien, entonces lo que dice Portantier es lo siguiente. ¿Cómo piensa el positivismo el cambio social? Desde la siguiente perspectiva. Dice, para el positivismo, el cambio social puede acontecer siempre que el cambio